Llegamos al final del capítulo 1, finalmente, del Evangelio de Juan y de esta serie que iniciamos ya hace algunas semanas y que continuará por probablemente más de un año y medio. Y al final de este capítulo vemos algo súper interesante que empezamos la última vez que hablamos del texto de Juan hace 2 semanas, porque la semana pasada fue Semana Santa y hablábamos de la resurrección. Pero la última vez que nos reunimos alrededor del tema y del libro de Juan, hablábamos de los seguidores de Cristo. Y no sé si usted recuerda alguna de las cosas que implicaba o decíamos que tenían en común un seguidor de Cristo a la luz de lo que nosotros vimos. Pero hoy vamos a continuar en esa línea de pensamiento, sobre todo de una manera que pueda llevarnos a entender cómo Jesús está ahora llamando a los discípulos. La última vez que nos reunimos alrededor del texto estábamos hablando de los seguidores de Cristo, pero ahora Jesús está llamando a sus discípulos. Y si usted es muy observador, notará que volvimos al versículo 40 y desde el 40 tomamos y retomamos todo lo que resta de este capítulo. Ahora, es interesante ver lo que significa ser un seguidor de Cristo, sobre todo en nuestro contexto, porque es un contexto muy pluralista. Es un contexto donde cada quien quiere tener su versión de cómo responde al llamado que Cristo nos hace como discípulos. Cada quien quiere tener su propia versión, o cada quien quiere modificar la manera como va a definir los términos como sigue a Cristo. Pero en este texto yo veo algunas cosas súper interesantes de la respuesta al llamado de Cristo. Y esto es importante, ¿por qué? Déjeme decirle que en los últimos años ha surgido un libro cristiano muy popular que intenta redefinir, de hecho, lo que significa seguir a Cristo o ser un discípulo de Cristo, o lo que significa responder al llamado de Cristo a la luz de este texto. Uno de los libros que hoy en día se ha convertido en uno de los libros más influyentes en muchos contextos se llama en inglés Practicing the Way de John Mark Comer. No ha salido todavía en español, que yo sepa. Probablemente salga o salió. Se llama Practicando la Vía me imagino que en español le darán otra manera. Este libro ha sido recomendado ampliamente por muchos líderes cristianos, iglesias y ministerios. Y la tesis del libro es esta. El libro básicamente está buscando llamar a los creyentes a un discipulado más serio, lo cual en ese sentido es bueno. Sin embargo, como ha señalado el pastor y teólogo Kevin DeYoung, uno de los problemas del libro es que en algunos momentos le mete unas cuantas ideas modernas muy sacadas de contexto dentro de estos textos que en realidad enseñan otra cosa. Y basándose incluso en la palabra ven y ve que Jesús dice en el versículo 39 del capítulo 1 de Juan, y que ahora Felipe usa para llamar a Natanael también, ese ven y ve. Basado en eso, este libro está invitando o dándole una interpretación como si Jesús estuviera invitando a las personas a solamente probar un estilo de vida o experimentar el camino y descubrir una mejor manera de vivir. Como que cuando Jesús dice ven a ver, Jesús es lo que te está diciendo, ven a ver cómo yo vivo, ven a ver lo que es el estilo de vida. Y usted dirá, ¿qué tiene de malo eso? Bueno, puede que no tenga nada de malo, pero cuando usted lee el capítulo 1, como lo hemos venido viendo, muestra primero que esta no es la intención del texto. Juan 1 no está invitando a la gente a ven a ver el estilo de vida, ven a tener una mejor manera de vivir. No, el capítulo 1 está centrado en revelar quién es Jesús. Y cuando Felipe ahora le dice a Natanael, ven a ver, es justamente ven a ver quién es este Jesús. Adelante Jesús le va
a enseñar algunas cosas de cómo responder cuando predican el Sermón del Monte, pero en este momento, en este capítulo, el capítulo 1 de Juan no trata de ser una mejor persona o tener un mejor estilo de vida. No. Nosotros hemos visto que este capítulo 1 nos ha revelado quién es Jesús, el Verbo, Dios encarnado, el Cordero de Dios que quita el pecado, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Por lo tanto, cuando Jesús dice, ven y vean, ven a ver, o Felipe dice, ven y ve, o Andrés cuando llamó a Pedro y usó otras palabras, la primera invitación no es tener una mejor forma de vivir, no, era reconocer quién es Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos dicho al principio de la serie, si nosotros no tenemos el entendimiento correcto, bíblico de quién es Cristo, podemos terminar adorando a otra versión de Cristo. Podemos terminar siguiendo otra versión, tu propia versión de Cristo, con tus propios términos. Por eso cuando Jesús dice, sígueme, vengan, vean, la invitación no es primero a formar una manera de vivir, sino a reconocer quién es Él. ¿Por qué? Porque sin un correcto reconocimiento quién es Él, tu manera de vida puede tornarse solamente en puro moralismo. Una manera correcta. Hermanos, y déjeme decirle algo, por si usted escucha algo como esto. El cristianismo y el evangelio no comienza con un método de vida, primero, sino comienza con la revelación de quién es Cristo. Dios se reveló por medio de Cristo conforme a las Escrituras. Y es por esto que cada vez que Jesús llamó a uno de sus discípulos, Jesús le reveló algo de él que trajo consigo una respuesta. Y el texto que tenemos delante, veremos que Jesús continúa en este proceso de llamar a sus discípulos y vemos que ellos, a la luz de lo que ven de Cristo, a partir de lo revelado, entonces ellos responden al llamado. Y ese es el título del sermón, la respuesta al llamado de Cristo. Todos sin excepción, en alguna manera, de algún momento, toda la humanidad, de alguna manera o en algún momento vamos a tener que responder delante de Dios. Y yo pudiera empezar preguntando, ¿cómo usted ha respondido al llamado que Dios le ha hecho? Algunos sencillamente han dicho, Señor, heme aquí donde quieras, como quieras, en tus términos. Otros han rechazado el llamado. Y otros han querido acomodar el llamado. Y como veíamos hace 2 semanas, los discípulos cuando fueron llamados, ellos reordenaron su vida alrededor de Cristo, no Cristo alrededor de ellos. No funciona de ninguna otra manera porque el centro es Cristo. Así que el sermón de hoy persigue comunicar esta idea y fijar en nuestro corazón la idea de que la respuesta al llamado de Cristo es una fe que confiesa a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios y vive rendido a su señorío. Esa es la respuesta. Nosotros respondemos a Cristo en función de quién Él es. Y sin un correcto entendimiento de quién es Cristo, podemos responder en nuestros términos, creyendo que la fe se trata de nosotros, creyendo que Cristo se tiene que acomodar a nuestra vida y que toda mi vida, Cristo está alrededor de mi vida, por lo tanto, Cristo es una adición en mi vida y no el centro de mi vida. Por lo tanto, a la luz de esto, déjenme mencionarles las respuestas que aparecen a la luz de lo que vemos en el texto, a la luz del llamado de Cristo. Vamos a ver cómo una persona responde rindiendo su vida al señorío de Cristo. Eso es bueno y es lo básico de la fe cristiana. Pero también una manera de responder es creyendo que Jesús es el Mesías prometido conforme todo el Antiguo Testamento lo había hecho. Y tercero, vamos a ver que una respuesta coherente es confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto tiene muchas implicaciones. Hermanos, acompáñenme, abra su Biblia en Juan. Yo quiero animar a la iglesia a que empiece a traer su Biblia física, le he dicho varias veces.
Ese sonido es hermoso. No queremos que usted piense que somos legalistas, pero vemos la belleza de usted tener que lidiar ahí con esto y no distraerse con una notificación que le entre. Pero acompáñeme y vaya a Juan al capítulo 1 y vamos a ver estos versículos otra vez. Vamos a ver que la primera respuesta de los discípulos ante Cristo revelándose a ellos es rendirse a su señorío. Mire como el versículo 40, que vamos a hacerle una apéndice, o vamos a abrir ese versículo 40 y a enriquecerlo con otro texto de otro evangelio. Pero mire cómo dice el versículo 40 en adelante. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Ya sabemos que Andrés, antes de ser discípulo de Jesús, fue discípulo de ¿quién? El Bautista. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Recuerde que el pueblo estaba esperando al Mesías, al Cristo. Cristo igual Mesías. Estaban esperando a este que los iba a libertar de la opresión. Y entonces le trajo a Jesús y mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estos son los primeros discípulos que el evangelio de Juan registra que Jesús llamó. Pero sabemos, usted y yo sabemos, que sucedió algo más en este encuentro. Como yo dije, la semana pasada, no la pasada, la antepasada, veíamos cómo se estaba dando este efecto multiplicador. El apóstol Juan nos dice que Juan el Bautista andaba con dos discípulos y le dijo: aquí el Cordero de Dios, aquí está la revelación, que quita el pecado del mundo. Si usted quiere saber más de eso, vaya a YouTube, al canal de Eclesia, y ahí va a ver el sermón. Esto trajo como resultado que los discípulos de Juan el Bautista dejaran a Juan el Bautista y siguieran a Jesús. Y dentro de esos dos estaba Andrés, el hermano de Simón. Y vimos cómo este efecto multiplicador dice: pero si encontramos al Mesías, lo primero que yo quiero que conozca el Mesías es mi hermano de sangre. Y va a buscar a Simón y le dijo: ven y ve, hemos encontrado al Mesías. Pero nosotros sabemos que el llamado de Jesús a Pedro y Andrés fue significativamente radical. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 18. Mateo es el primer evangelio, Juan es el cuarto evangelio. Mateo capítulo 18. Y vamos a ver cómo sucede este encuentro. Algunos dicen que esto que sucedió y que el apóstol Juan nos dice fue la introducción al Mesías, y que ahora Jesús está llamándolos a ellos a tener y a tomar una decisión radical. Versículo 18 de Mateo capítulo 4, está en la pantalla, creo. Yo dije capítulo 18 o capítulo 4. 4, versículo 18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y echando una red al mar, porque eran pescadores, lo vio echando la red al mar, y les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Mire aquí la rendición completa. Mire aquí a estos discípulos reorientando su vida al Señor de señores. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el que escribe el evangelio de Juan, en la barca con su padre Zebedeo, y remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo no sé si usted puede ver cómo Mateo, el discípulo de Jesús, narra el llamado de Simón y Andrés, o de Pedro y Andrés, y cómo esto muestra no solamente una respuesta más radical, sino una absoluta rendición. Era dejarlo todo. Algunos dejaron su trabajo, un negocio que era aparentemente bueno, el de la pesca en Galilea. Claro, imagínese, usted tiene este lago de Galilea, el mar de Galilea le llamaban, pero es un gran lago, y ahí vivían de la pesca. Y esta gente están dejando esto, y otros discípulos están dejando incluso su propia familia.
Una rendición completa, absoluta. Mire la respuesta de los discípulos. Ellos dejando al instante las redes. Dejando al instante la barca y a su padre, versículo 22. Aceptaron la propuesta de Jesús, hicieron el intercambio. Y ahora de pescar peces vivos para que mueran, ahora Jesús lo está invitando ¿a qué? A buscar muertos para que vivan. Ahora, ese llamado indiscutiblemente tenía un precio. Así que cuando lo leemos en el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que esto trajo consigo un precio. Hay un precio y siempre hay un precio. Y ese precio inicia en esa rendición que nosotros respondemos. Déjame decirle algo, cuando Cristo nos llama no puede haber dos señores. Cuando Cristo nos llama, nos está llamando para que nosotros hagamos de Él nuestra mayor prioridad. Para que nosotros veamos que a partir de ese momento Él nos está dando el privilegio de nosotros ahora tenerlo a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Como dije, estos discípulos están reordenando su vida alrededor de la agenda del Cristo, no al revés. Y como yo dije hace algunas semanas, en lo personal a mí me confronta mucho, porque a veces nosotros vemos la iglesia o vemos los servicios, vemos venir a la iglesia como algo más. Vemos los grupos de crecimiento no necesarios y hay hermanos que no le interesa ni siquiera ir a los grupos de crecimiento. Y nosotros no es que creemos que si usted va al grupo de crecimiento usted va a ser más santo y va a perder su salvación si no va, no es eso. Nosotros creemos que es la manera orgánica que Dios nos ha dado para crecer en nuestro caminar con el Señor y romper con la burbuja del individualismo que nos arrastra la cultura. Nuestras vidas ahora tienen un Señor, es Cristo. Y Mateo escribió que también Jacobo y Juan, que estaban en el negocio de la pesca, no solamente dejaron el negocio, también dejaron a sus padres. Probablemente en este tiempo no es lo que Dios le esté llamando a la mayoría de muchos de ustedes. Algunos sí, algunos que se van al campo misionero, otros que van al ministerio, dejan, en el caso de nosotros, en el caso también en algún momento del pastor Juan Carlos y algunos de nosotros, que el Señor nos llama y dejamos la familia y dejamos el trabajo. Pero eso viene con un llamado y una afirmación. Pero probablemente lo que sí tenemos en común, todo el que Dios nos ha llamado, es que Dios, por medio de Cristo, siempre nos está llamando a la rendición, a tenerlo a Él como el Señor. ¿Y dónde inicia esto? Con el reconocimiento y la revelación de que Cristo es Jesús, es el Mesías, es el Cristo. Hermanos, todo el que es cristiano está llamado a seguirle y responder justamente en rendición. Una rendición al señorío de Cristo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta al reconocimiento de que no solamente es el Cristo, sino que es el Salvador, es el que me ha perdonado, es el que me ha justificado, es el que me está santificando, es el que me va a resucitar después de los muertos, es el que me ha hecho acepto delante del Padre, es el que me ha hecho su hijo. Es el reconocimiento de que mi vida realmente no tiene ni sentido ni propósito si Él no es el centro. Nosotros respondemos en rendición y a algunos eso le va a implicar el costo de alguna relación. A algunos le va a representar el costo de que Dios le destruya algunos ídolos. ¿Cuántas personas tienen como ídolos quizás su trabajo o la identidad que le da el trabajo? A algunos le va a romper alguna relación que usted ha puesto por encima del Señor. Hay un precio donde muchas veces Dios va a destruir los ídolos de su corazón. Pero no hay dos señores en la vida de un creyente, un discípulo de Cristo. No, es un solo Señor. Es el autor y el consumador de nuestra fe. Y como dice el autor de Hebreos, es en quien nosotros debemos de poner nuestra mirada. Déjame hacerle una pregunta reflexiva antes de movernos al segundo punto. La primera pregunta es si usted es discípulo de Cristo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo usted ha respondido al llamado que le ha hecho.
La tercera pregunta es si usted se ha rendido al señorío de Cristo. O usted está en una lucha constante. Déjeme decirle, si usted es un creyente genuino, usted no va a ganar la lucha, ¿eh? Dios le va a romper los ídolos de su corazón a la buena o a la mala. Y no es una amenaza, es una realidad, porque lo vemos en el día a día, lo vemos en nuestra propia vida. Dios no comparte su gloria. Pero yo me pregunto si genuinamente usted se ha rendido al señorío de Cristo. Lo cuarto es, ¿cómo luce esa rendición en su vida? Y la quinta pregunta sería, ¿hay todavía luchas áreas que usted no quiere rendir al Señor? Déjeme decirle, la respuesta al llamado de Cristo siempre es rendición. ¿Cómo va a lucir eso hoy en nuestro contexto? Hermano, déjeme animarle a que viva con las manos abiertas. No se aferre a nada. A nada. No se aferre al trabajo que usted tiene. No se aferre a la casa que usted tiene. No se aferre a este país. No se aferre a nada. Tenga la mano abierta. Y si con las manos abiertas Dios quiere que usted tenga la casa, que usted tenga el trabajo y que usted esté en este país, y usted le va poniendo categorías según los ídolos de su corazón, y si usted lo hace desde la postura de que tiene la mano abierta, gloria a Dios, tenga las manos abiertas. Pero viva rendido al señorío de Cristo. Haga la oración que Jesús hizo una y otra vez. Señor, si es posible, pasa de mí esta prueba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por otro lado, no trate de forzar su voluntad ni de espiritualizar su voluntad como si fuera la voluntad de Cristo o la voluntad de Dios, porque ahí sí somos expertos. Hermano, ahí somos expertos. Nosotros sabemos, tenemos un PhD en espiritualizar nuestra voluntad y decir que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Busque consejo. Hable con hermanos piadosos. Busque la dirección de otros. Siempre, dice la Biblia, no nos lo decimos nosotros, en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero le voy a decir algo, la clave de vivir una vida rendida, como hemos dicho, corandeo, delante de la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, es vivir con las manos abiertas. Señor, como tú quieras. Señor, cuando tú quieras. Señor, donde tú quieras. La respuesta inmediata es rendir tu vida al Señor de Cristo. Segundo, hay más que este texto nos muestra de cómo estos primeros discípulos respondieron, y es que creyeron que Jesús era el Cristo que había sido profetizado y que el Cristo de las Escrituras. Mira el versículo 43 en adelante. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: Felipe, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. O sea, Felipe era de la misma ciudad de donde Andrés y Pedro eran. Y como sabemos, no había mucha población, probablemente se conocían, probablemente esa especulación. Pero Felipe como que no tuvo problema en creer. Y Felipe hace lo mismo que hizo Andrés. Usted ve la respuesta lógica de todo aquel que está y ha tenido un encuentro con el Salvador, como decíamos la semana antepasada, es pasar adelante esa buena noticia. Todo lo bueno que usted encuentra, como hemos dicho, que le funciona, la dieta que le funciona, el programa que le funciona, los ejercicios que le funciona, en la escuela que le funciona, esto, todo el que está y algo le funciona, siempre busca la manera de pasarlo y compartirlo con alguien. Claro, si ama genuinamente a su hermano, ¿verdad? Hay gente que dice, no, esto lo voy a hacer yo para mí solamente. Y la gente me va a ver, mire, flaquito, y cuando me pregunte le voy a decir, es dieta y ejercicio. Sí, claro. Pero cuando usted sabe que funciona y usted ama al hermano, usted lo pasa adelante. Mira, hermano, quizás no te funciona a ti, pero a mí me funciona. Yo le dije, el pastor Juan Carlos lleva 37. ¿Algún reporte actualizado de cuántas libras? No me digan nada.
Pero usted ve aquí que Felipe, ¿qué hace? Felipe busca inmediatamente a Natanael, igual como Andrés buscó inmediatamente a Simón Pedro. Y Felipe viene con la misma noticia. Pero mire el reporte, este reporte trae un componente adicional. Y es que Felipe le habla conforme a un lenguaje que Natanael debía saber, y era el de la Escritura. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Y le da un reporte completo y le dice: a Jesús de Nazaret, el hijo de José. A mí me llama la atención que ahora Juan nos está dando otro día. Recuerde que Juan viene dándonos una secuencia de días que parecieran poner en un orden cronológico los hechos. Y si usted lee el versículo 43, dice: al día siguiente Jesús se propuso para salir para Galilea y encontró a Felipe, ¿verdad? Aquí la escena ahora continúa el proceso de Jesús a escoger a sus discípulos. Y Felipe es llamado por Jesús. Siempre Jesús es quien sale al encuentro, ¿eh? Jesús llama y le dice: sígueme. Y ahora Felipe, que ha encontrado y no ha tenido duda, comparte la buena noticia con Natanael, que al parecer sí tenía dudas. Pero mire lo más interesante, que el llamado de seguir a Jesús y la respuesta sobre la base no de que él era un rabí más, de que él era un rabino más, sino sobre la base de que él era el que estaban esperando. Déjame explicar un poco. Y creo que yo lo he hecho anteriormente, pero déjame explicarle un poco cómo sucedía en el contexto de la cultura. Probablemente incluso esto nos puede ayudar a nosotros, nos puede animar o nos puede desanimar, pero que un rabino te llamara era probablemente, a seguirlo, era probablemente el llamado más importante que una persona en ese contexto pudiera recibir. Era el oficio más grande de la época, ser rabino, y que un rabino te escogiera, eso era un gran privilegio, era un gran privilegio. Pero eso no sucedía de la noche a la mañana. Habían una serie de escuelas que usted tenía que ir para ver si ese rabino se interesaba en ti. Empezaba desde los 6 a 10 años. Por ejemplo, yo tengo una niña de 6 años. Imagínese que empezara desde los 6 años. Y esa etapa le llamaban el Bet Sefer, que es la casa del libro. El Bet Sefer, en esos años de 6 a 10 años, de 6 años en adelante, se le enseñaba los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Se lo enseñaban. Pero no solamente se lo enseñaban, sino que cuando ellos llegaban, ellos tenían su sinagoga local, cuando llegaban a los 10 años, ellos ya se habían memorizado, escuche bien, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿De acuerdo? Si al final de esos años ese niño era brillante y quería seguir, entonces pasaba a la segunda etapa. Si no era brillante, se quedaba en los negocios de su familia, la pesca, mayormente. Pero el segundo nivel era el Bet Talmud, se llama casa de aprendizaje. Y aquí solamente llegaban los mejores de los mejores Bet Sefer y seguían la escuela. Y aquí ellos no solamente seguían memorizando el Antiguo Testamento, la Torá, sino que aquí estudiaban y aprendían todo el Antiguo Testamento. Nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero para ellos era la Torá, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y se lo memorizaban completo, de 10 a 14 años. ¿Cuántos versículos usted se sabe? Además, estos estudiantes tenían que aprender de 10 a 14 años mucho de las tradiciones judías, tenían que aprender de las fiestas, tenían que responder preguntas con otras preguntas como los rabinos hacen, y ellos eran ya, ¿verdad? Estaban entrando de 10 a 14 años. De hecho, es en Lucas capítulo 2 cuando Jesús, a la edad de 12 años, se le pierde a sus padres. ¿Y dónde está Jesús? En el templo. ¿Y qué pasó Jesús haciendo? Esto, pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta, con los líderes religiosos de ese momento. Ahora, si tú eras el mejor de lo mejor, como Bet Talmud,
Muy pocos estudiantes llegaban ahí. Pasaba al tercer nivel, que es el Bet Midrash, casa de estudio. Y es una clase reservada única y exclusivamente para lo mejor del Bet Talmud, y tenía que ser suficientemente inteligente, no solamente para saber todo el Antiguo Testamento, sino también para saberte las interpretaciones con respecto al Mesías. Y cuando tú llegabas a este lugar, impresionabas al rabino, el rabino te daba la oportunidad de seguirlo y te llamaba y probaba con todo tipo de preguntas a ver qué tan bueno tú eras y si tú tenías potencial para ser un rabí, y algo más importante, si podías ser como él. Si no pasaba sus preguntas, te mandaba a trabajar con su familia. Pero si tú eras suficientemente bueno, entonces ese rabí te encaminaría a ser otro rabí y seguirlo. Y el estudiante iba a seguir las interpretaciones de ese rabí. El estudiante iba a tomar lo que se llamaba el yugo de ese rabí, y el rabí te invitaba a tomar su yugo y seguirle. ¿Cuál es la diferencia? Es muy grande. Todos los que Jesús encontró, ninguno los encontró ni los escogió por haber pasado ni ser lo mejor de lo mejor. Estaban en los negocios de la familia. No habían llenado el estándar de la sociedad, pescando algunos, cobradores de impuestos, celotes que era un rebelde contra el imperio y contra el sistema, un revolucionario. Y tiene dentro del mismo grupo de escogidos a celotes que eran revolucionarios contra el sistema, y a un Mateo también, que era cobrador de impuestos, que era reconocido como un traidor a los judíos por haberse dedicado a cobrar impuestos para el imperio que los estaba oprimiendo. Lo cual deja claro que cuando Jesús escoge ahora, escoge en sus términos a gente que no ha pasado el estándar. Déjeme decirle, sigue siendo así. Jesús no está escogiendo a esto porque han sido los sobresalientes, no. Jesús está escogiendo a estos para revelarse a ellos como el Mesías que había sido profetizado y que todos esos rabí habían estudiado. Mire lo que Jesús sigue haciendo. Le dijo: Felipe, sígueme. Parece que Felipe como que conocía la ley, no tuvo duda. No hay registro de que Felipe puso un pero. Dios nos dé corazones como Felipe, ¿de acuerdo? Por eso orábamos que Dios nos dé una fe que confíe. Y ahí Felipe va donde Natanael y le dice: hemos encontrado a aquel de que testificó la ley, los profetas. Otra forma de decir es de todo lo que la escritura hebrea enseña, lo encontramos. Me encanta ver a Felipe como una referencia de que él conocía de las escrituras también, conocía acerca del Cristo profetizado. Y Felipe no tiene problema en reconocer que es el Mesías prometido, aquel de quien el profeta mejor que Moisés, a quien todos iban a escuchar. Felipe reconocía también que él iba a ser un mejor rey que David. Felipe reconoció también que él iba a ser un sacerdote mejor que Melquisedec. Nosotros decíamos al principio de la serie la importancia de conocer a Cristo conforme a las Escrituras. Y es una pregunta importante. La definición de Cristo que usted tiene, ¿cómo está elaborada? ¿Está elaborada en su experiencia? No, el Señor me ama, Él me ama así, Él me ama. ¿O está definida por lo que usted conoce de Él por medio de la Escritura? Felipe tuvo muy claro: todo a quien Jesús llama debe de creer que Él es el Cristo prometido, que Él es el Cristo de las Escrituras. Y que el Cristo de las Escrituras, escuche, es la revelación de Dios. La revelación de Dios. Dios se ha revelado. Usted quiere saber cómo luce el Padre, ve al Hijo. ¿No sucede a veces eso cuando un padre tiene un hijo que es idéntico a él? Usted quiere ver cómo luce el papá, mire al hijo. Y a veces sucede que cuando un papá muere y el hijo queda huérfano y la mamá tiene que criarlo y ve al hijo todos los días, dice: wow, igualito a tu papá. Tú haces los mismos gestos que tu papá. Tú le dices: ¿tú quieres ver cómo lucía tu papá? Mírate en el espejo.
Bueno, Cristo es la revelación, dice Colosenses, es la imagen del Dios invisible, exactamente, dice Hebreos. Por lo tanto, no hay manera, escuche, de conocer al Padre si no es por medio de cómo Él se ha revelado. Y Él se ha revelado por Cristo. Ahora, ¿cuál Cristo? Cristo conforme a las Escrituras. No tenemos que buscar otro Cristo. Es Cristo conforme a las Escrituras. Y el Cristo conforme a las Escrituras es el Mesías, es el Salvador, es el Hijo de Dios, Dios encarnado, que iba a ser el profeta mejor que Moisés, que iba a ser mejor rey que David y, como hemos dicho, mejor sacerdote también. Qué bueno saber que cuando Dios hizo una descripción de su Hijo, antes de que Él se encarnara, el pueblo tenía las suficientes herramientas y enseñanzas para identificarlo. Pero, como leímos en el capítulo 1, que a lo suyo Él vino y los suyos no lo recibieron. La respuesta de todo aquel a quien Cristo llama es que tiene que creer que Él es el Cristo, el Mesías, no hay otro. No hay María aquí que mediadora, no hay Joseph Smith, no hay Elena de White. Cristo es la revelación del Padre. Y todo lo que tenemos que saber del Padre lo sabemos por medio del Hijo. Así que la respuesta al llamado de Jesús, al llamado de Cristo, es rendir tu vida al señorío de Cristo. Piensa en eso. Segundo, es creer que Jesús es el Salvador, el Mesías prometido. ¿Usted cree eso? Bueno, si usted no cree eso, está en gravísimo problema. Porque hay gente que cree en Cristo, pero no como el Mesías. Creen que fue un profeta, los musulmanes, o creen que fue criatura de Dios, los testigos de Jehová, o creen que fue algún líder religioso, como creen algunos agnósticos. No, Él es el Mesías. Más aún, no solamente usted tiene que creer que Él es el Mesías, el Salvador, sino también que usted tiene que confesar que es el Hijo de Dios. Esta parte es hermosa. Mira el versículo 46 al 51. Y Natanael le dijo, le respondió a Felipe. Felipe viene con la buena noticia. Lo encontramos, ven y ve. Como dije al principio, Felipe no le estaba diciendo, ven a ver el estilo de vida que ahora vamos a adoptar. No. Ven a ver la revelación del Padre encarnada en el Mesías. Y déjame decirte, Natanael, ese es el hijo de José de Nazaret. Y aquí fue como que las cosas no le encuadraron a Natanael en la cabeza. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y mire lo que hizo Felipe. Felipe no entró en una apologética con él. Le dijo, ven a ver, ven a ver tú mismo. Y Jesús vio venir a Natanael. En otras palabras, Felipe lo persuade. Natanael dice, ok, déjame ir. Pero algo de Natanael, algo que hay que reconocerle a Natanael es que él sabía las Escrituras. Y él sabía que el Mesías no iba a nacer en Nazaret. ¿Dónde? A ver, una prueba teológica aquí. ¿Dónde dice la Biblia que el Mesías iba a nacer? ¿De dónde? En Belén. O sea que Natanael no estaba mal, Ven y ve, le digo, algo va a salir bueno, algo. Y van en camino. Y cuando Jesús ve que viene, a Natanael le dijo, mire qué palabras aquí. Esto tiene mucho contexto con el Antiguo Testamento. Y Jesús escoge estas palabras a propósito. Escuchen, nada de lo que Jesús dice es al azar. Escuchen el lenguaje de Jesús. Ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le pregunta, ¿y cómo es que me conoces? Y aquí Jesús está revelando un atributo de Dios que nosotros conocemos, que se llama la omnisciencia de Dios. Natanael se queda asombrado y le pregunta, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero ¿cómo? ¿Tú tienes superpoderes que pudiste verme? Ay, pero Jesús no le está reconociendo nada físico, sino que Jesús le está reconociendo el interior. Y mire cómo él responde ante la revelación de Cristo.
cuando se ve aplastado por la omnisciencia del Señor. Vaya a su Biblia, mírelo ahí. Versículo 49. Rabí, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Miren la respuesta. Todo el que tiene una revelación de Dios, de Cristo, conforme al Cristo de las Escrituras, queda de alguna manera aplastado en su ridículo conocimiento. Y mire cómo Jesús le responde: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verá. Y lea con detenimiento. También le dijo: en verdad les digo, y aquí usa un plural, cambia de hablar con Natanael, hablar en plural. Les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora sígame. La primera reacción de Natanael, ¿cuál fue? Escepticismo. ¿Y saldrá algo bueno de Nazaret? Cuando Natanael escuchó que Felipe le dijo: pero no, mira, de Nazaret, el hijo de José, ¿puede salir algo bueno de ahí? Déjame decirle, Nazaret era un lugar tan insignificante y uno que no aparece en ninguna de las profecías sobre el Mesías. Por eso Natanael no estaba dispuesto a aceptar que Felipe estuviera diciendo, juntando tres cosas: Nazaret, hijo de José, en una misma línea con el Mesías conforme a la ley de Moisés, los salmos y los profetas. A Natanael le produjo un cortocircuito en su mente. ¿Cómo que José, el hijo de José de Nazaret? Tú tienes que estar confundido hasta que se encontró. Hasta que se encontró. Como antes dijo Simón Pedro, como antes Jesús le dijo a Simón Pedro, y Felipe ahora le dijo a Natanael: ven a ver. Cuando Felipe le presenta entonces a Natanael como el hijo de José, Natanael entendió que ese Mesías venía, no iba a ser hijo de José, sino era hijo de Dios. Y tan pronto como él entendió que efectivamente este es el Cristo conforme a las Escrituras, él testificó: he aquí el Hijo de Dios, aquel que tiene autoridad para gobernar. Y esa fue la respuesta final de Natanael. El padre de Jesús no era José el carpintero. Ahora Natanael reconoce que es el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, para no dejarlo ahí, ¿cómo Natanael llega a esa conclusión? ¿Cómo Natanael llega a la conclusión? La primera reacción al oír hablar de Jesús no es positiva. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ahora, Natanael había recibido el informe de dónde había crecido Jesús, pero no dónde había nacido. Y cuando Natanael conoce a Jesús, su corazón queda descubierto. Así que lo que Jesús dice de él no fue un accidente. Cuando Jesús dice de él: he aquí un hombre en quien no hay engaño, un israelita, y Natanael ve la verdad, la reacción de Jesús es coherente. Jesús le dice: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael responde: he aquí el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús escoge estas palabras? Yo no sé qué tan bueno usted es en el Antiguo Testamento, pero si usted hace un poco de observación, en exégesis usamos algo que se llama el contexto bíblico. Contexto bíblico es básicamente abrir una ventana. El texto te abre una ventana de algún pasaje del Antiguo Testamento donde tú puedes ver allá por esa ventana, pero el texto te lo tiene que informar, lo que el autor está tratando de conectar. Y en ese sentido aquí Juan nos está abriendo una ventana. Escucha el lenguaje. Primero, ahí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cuál israelita es reconocido por ser un engañador? Jacob. Y si usted sigue leyendo las porciones del texto, se va a dar cuenta que luego que lo que Jesús usa es justamente para afirmar el contraste entre este Natanael, que no es como los israelitas, engañadores como Jacob, es lo que luego él usa y conecta entonces con Génesis también.
Jesús está manifestando el atributo de omnisciencia, que luego Juan nos va a hablar en la próxima semana, en el 2:25, cuando él dice, no necesitaba que nadie diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Pero cuando Jesús dice, aquí está un israelita donde no hay engaño, Jesús de manera intencional está conectando en Natanael algo que le iba a resonar y le iba a hacer sentido. De hecho, quiero hacer un paréntesis porque no sé si a usted le llama la atención y no sé si a usted no le impresiona el hecho que cuando Jesús llama a Natanael, Jesús pudo haber llamado a Natanael y decirle, incrédulo, ¿tú no crees que iba a salir algo de Nazaret? No, pero Jesús ve lo mejor de Natanael. Usted no lo observa, no le impresiona. Jesús pudo haberle dicho, tú no creías lo que Felipe te dijo, tú eres un incrédulo. No, sino que Jesús ve la mejor versión de Natanael. Eso a mí me confronta. Yo le dije que hace unos años en Carolina del Norte un pastor me ayudó justamente a eso, a pensar lo mejor de los hijos de Dios. Algo también que bueno que usted sepa en el contexto, que sentarse bajo la higuera en aquel contexto hablaba de prosperidad. Usted se sentaba en su propia higuera porque usted tenía siembra, pero más aún dice algunos historiadores que los eruditos judíos se sentaban bajo higueras para estudiar la ley. Así que probablemente es por esto que Juan, el apóstol, al escribir el testimonio de Felipe, sabe que Natanael es un estudioso. Está bajo la higuera haciendo lo que culturalmente se hacía, estudiar la ley. Y aquí Jesús entonces, algunos dicen que Jesús le estaba señalando algo de lo que probablemente él estaba estudiando. Eso es pura especulación, pero pudiera ser, lo cual impresionara más a Natanael. Pero ante la manifestación de la omnisciencia de Jesús, viendo el interior de Natanael cae rendido, reconociendo, ahora tú vas a ser mi maestro, Rabí. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Natanael ahora se dirige a él como rabino, mostrando respeto a este que le está diciendo verdades de su corazón. Pero no le llama la atención, quiere usar el término tú eres el Hijo de Dios. Déjeme decirle, esto lo vamos a ver múltiples veces. De hecho, el Evangelio de Juan, el título El Hijo de Dios, es muy significativo porque es el título más mesiánico que vamos a encontrar, porque denota no solamente esta relación entre el Hijo y el Padre, que es una relación que está presente en la Trinidad desde la eternidad pasada. No solamente eso, sino que cada vez que usted ve que dice el Hijo de Dios, se está diciendo no que fue criatura de Dios, que Dios lo creó, no. Está diciendo y estableciendo que si el Padre antes de la creación era Padre, el Hijo en la eternidad siempre ha sido Hijo. No hay manera de que exista un momento en la historia del conocimiento que tenemos eterno y limitado de Dios donde el Padre dejara de ser Padre. Sería una herejía. Por lo tanto, cada vez que habla de que tú eres el Hijo de Dios o que eres el Hijo de Dios, está diciendo, he aquí alguien de la misma esencia de Dios. Y Juan va a hablar mucho de esto y lo vamos a ver muchas veces. Esta expresión se encuentra 12 veces en el Evangelio de Juan y 66 veces en los demás otros 3 evangelios. Ahora, de las 12 veces que vamos a ver en el Evangelio de Juan, 4 están referidas al sufrimiento y la muerte de Jesús. 2 encuentran en el discurso del pan de vida, de comer de su carne y beber de su sangre, en Juan 6. 3 a su autoridad y exaltación y 1 a la identidad. Jesús mismo se llama el Hijo de Dios. Creer en Él es la única manera de conocer a Dios. Ahora, ¿de dónde viene el peso mesiánico de esto? Bueno, Daniel, uno de los versículos más estudiados todavía a la fecha por los judíos es Daniel capítulo 7, 13 en adelante, así cita. Daniel 7, búsquelo porque no creo que esté en pantalla. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como, ¿qué?
hijo de hombre, que se dirigía al anciano de días y que fue presentada ante él, y a él le fue dado que dominio, gloria, reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos y naciones y las lenguas que le sirvieran, y su dominio es un dominio eterno. Hay eternidad en él y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando él está haciendo esta confesión, tú eres el Hijo de Dios, Natanael aparentemente tenía muy claro las expectativas de este Mesías, y una de ellas era justamente ser el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y me encanta que Jesús, para afirmar y confirmar que en Natanael no hay nadie, no hay un israelita como Jacob, engañador, mire lo que Jesús dice, versículo 50. Termina con una afirmación fascinante. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo, y aquí usa el plural, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál historia en el Antiguo Testamento nos narra esto? Bueno, Génesis capítulo 28, cuando Jacob tiene este sueño y pelea con el ángel de Jehová, y Jacob dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo prometido. Y Jacob vio, ¿qué vio Jacob? Una escalera. ¿Y qué vio? Como ángeles subían y bajaban por la escalera, dice el texto. Versículo 12 del 28. Y tuvo un sueño y vio, y había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Señores, ustedes sabían y habían observado que ahora cuando Jesús habla de la escalera, Jesús está diciendo que Él es la escalera. ¿Usted se había dado cuenta de eso? En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre ¿quién? El Hijo del Hombre. Jesús estaba preparando a Natanael para lo que venía, estaba preparando no solo a Natanael, sino a los demás. Cuando lo dice en plural, todos van a ver que esa escalera que Jacob vio, esa escalera es el único medio ahora por el cual el hombre se iba a acercar a Dios. No hay otra manera de acercarse a Dios, y la escalera es el Hijo del Hombre. Jesús es la escalera hacia Dios. Es la única forma de entrar a la presencia de Dios. Jesús le está diciendo: ustedes saben que todos ustedes van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa es la escalera que entra al cielo. Es la escalera entre el cielo y la tierra. No hay otra. Y le promete: tú vas a ver eso y vas a ver cosas mayores y vas a escuchar cosas mayores. Y por eso Jesús termina proclamándose él mismo ser el Hijo de Dios, la escalera por la cual van a llegar al Padre. Si usted no cree que Jesús es la escalera, si usted no cree que Jesús es el Hijo del Hombre, Dios encarnado, la escalera, lo único que nos va a llevar al Padre, usted está perdido. Ahora, todo el que Él ha llamado le llama a creer que Él es el Hijo de Dios. Jesús no es un hombre de la historia, aunque fue un hombre de la historia. Pero no es la historicidad de Jesús la que confirma que es el Hijo de Dios. Es la palabra de Dios la que confirma que Él es el Hijo de Dios. Ahora usted entiende por qué Jesús, al decirnos ven y ve, no nos está invitando a probar un estilo de vida o a experimentar una mejor manera de vivir. El cristianismo no se trata de ser una mejor versión de usted. Si usted está aquí buscando ser una mejor manera de usted, una mejor versión de usted, usted lo puede encontrar hasta en un programa de ayuda personal.
La fe cristiana es acerca de conocer al Padre por medio de la revelación de su Hijo, que es el único que nos va a llevar al Padre. Por eso Él nos dice: ven y ve, ven y conoce al Cristo. Ven y conoce a aquel que fue profetizado y que en Él se cumplen más de 300 profecías. Ven y conoce al Hijo de Dios, a Dios encarnado, quien es la escalera al Padre. Ven y conoce a Dios por medio de la revelación de su Hijo. De eso se trata. Y por eso cada semana hablamos de conocer a ese Dios que se ha revelado por medio de Cristo. Por eso no adoramos a los hombres. Aquí no estamos hablando de nuestras historias, ni estamos haciendo chistes para que ustedes se entretengan. No nos interesa entretener a nadie, hermanos. Nuestro compromiso es que usted conozca al Dios que se ha revelado por medio de la Escritura, y al conocerlo responda en rendición a su señorío, en obediencia a su mandato, y vivir para la gloria de Dios. De eso se trata, hermanos. Se trata de ponerlo en el centro, de responder en la luz de lo que Él espera y vivir para la gloria de Él, no la nuestra. ¿Cómo responde usted o ha respondido hasta este momento al llamado que Dios le ha hecho? Si tú nos visitas hoy, esta es la recomendación: ven y ve. Ven y ve. Ven y conoce al único capaz de poder salvarte de tu miserable condición de pecador o pecadora. Ven y conoce al único capaz que clavó en la cruz todos nuestros pecados y se llevó también la culpa que nos acusa de nuestros pecados. Ven y conoce al único que nos da entrada al Padre. Él mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Ven y prueba, ven y ve. Si nos visitas, ven y ve. No vean nuestras vidas imperfectas, porque vas a encontrar a mucha falta. Pero ven y ve al autor y al consumador de la fe, que quien por el gozo puesto delante, Él soportó la hostilidad, el rechazo, la rebelión. Si tú nos visitas y no tienes a Cristo, esta es nuestra propuesta: ven y ve. Si tú ya conoces de Cristo, si ya tú tienes una relación con Él, no te limites a seguir profundizando en lo que Dios ha revelado. Cristo es más que un profeta, Cristo es más que un líder. Cristo es Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, aquel que cumplió cada profecía acerca de Él, y aquel que cumplirá la promesa de volver otra vez. Ven y ve.